Ven, Señor Jesús. Más que un deseo y una exclamación, debería ser la consigna que identifique a la iglesia verdadera, la que está esperando el regreso de su Señor. Esta expresión la he extraído de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice la Escritura: el Espíritu de Dios y la esposa del Cordero dicen, ven, Señor Jesús. Y todos los que estén escuchando digan, ven, Señor Jesús. Empecemos esta clase diciendo eso todos juntos. Ven, Señor Jesús. La esposa y el Espíritu están clamando y esperando y anhelando el regreso de su esposo. A ver, para entenderlo un poquitico más, me complace mucho hacer esto para enriquecer nuestro conocimiento también de la Escritura y de las costumbres judías, que nos permitan entender también cada evento profético y cada enseñanza de la palabra de Dios. En el contexto cultural hebreo no había, digamos, una formalidad específica de cómo desarrollarse una boda o un matrimonio. Si bien habían unas normas base que eran cumplidas en todos los lugares, las diferentes regiones habían incluido dentro de todo ese protocolo algunos elementos propios de su cultura o de su subcultura o de su regionalidad. Entonces no podíamos decir que básicamente la ceremonia tendría que ser de esta u otra forma cuando la Biblia nos habla de alguna boda o algo por el estilo. Pero en términos generales habían unos elementos que sí eran muy comunes y de eso quiero enseñarles en esta ocasión. Cuando un chico conocía en edad de matrimonio, en edad de merecer a una chica, y entonces había entre ellos eso que llamamos hoy feeling, esa atracción, surgía entre ellos ese interés mutuo, esa atracción del uno por el otro, entonces se iniciaba un proceso de acercamiento, una amistad muy especial. Escúchame, que no podía ser directa, que no podía ser que ellos salían y se veían y se encontraban y cosas por el estilo, no. Ellos estaban en una especial atención, especial cuidado y se comunicaban a través de unos intermediarios, en este caso su mejor amigo, lo que hoy llamaríamos como el padrino de matrimonio. Juan el Bautista se llamaba a sí mismo de esa manera. Le decía, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Yo vengo a traerles unos papelitos escritos por su amado esposo y entregárselos a la iglesia, a la amada de Cristo Jesús. Entonces, el amigo del esposo entregaba y la nana, la mediadora ahí, la Celestina, la colaboradora ahí, que hacía la segunda ahí, entonces ella recibía los papelitos, los hacía llegar y había comunicaciones, y cuando había alguna comunicación directa o semidirecta tenían que estar presentes esa especie de vigilantes o custodios de esa relación para que fuese una relación bien sana. Si esa relación avanzaba y si esos joven y esa señorita llegaban a entenderse a pesar de lo difícil de esa comunicación, entonces ya llega a un momento muy importante y que a veces nos confunde y que yo quiero hoy aclarar. Llega el instante de los desposorios. El instante de los desposorios ya involucra las familias, obligatoriamente la familia de la novia, preferiblemente también acompañado de sus padres o sus autoridades y familiares o algunas personas como testigos. Se hacían los desposorios. Los desposorios era esa primera etapa, hoy le llamaríamos tal vez en nuestra cultura el compromiso. Y consistía en que el novio, como les decía, con sus familiares o con personas de autoridad, entraría en esa fase de formalización de esa relación con la chica. No solamente la formalización, él tenía que presentarse allí con una dote, con un recurso, con un dinero que sería entregado al padre de la novia como indemnización, como dote por haber criado tan hermosa y haber cuidado, y por todo lo que invirtió en una niña tan hermosa. Entonces él dejaba esa dote, porque de todas maneras los que quedaban en casa quedaban sirviendo. Si una chica nunca se casaba o un chico nunca se casaba, quedaba en su casa como un siervo más, aportando con su trabajo al bien de la familia. Y entonces, como él viene a llevársela, a pesar de todo lo que han invertido en llevársela ahora y se pierde esa fuente de trabajo, de aporte en cuanto a ayuda, entonces él deja esa dote. No solamente él debe dejar una dote, sino que era muy costumbre que dejara regalos, la mayoría de veces presentes, alhajas de oro, de ahí viene la costumbre, anillos o pendientes, que implicara lo perdurable y lo serio del compromiso que esta persona estaba teniendo con ella. No se iban a vivir ni se iban ya juntos. Esta etapa la conocemos como el desposorio. El desposorio implica eso, que se quedan sin posada, desposar, o sea que ya de alguna manera este acto, esta primera parte de la ceremonia, la arranca a ella de su entorno, de su núcleo familiar.
De alguna manera lo que este joven está diciendo ahora, con esta dote y con esos regalos, está diciendo es que llegó a un acuerdo en el cual ella ya no es una integrante de esa familia, sino es una persona que él ya separó para él, ya dio las arras o ya apartó para él en un compromiso muy, muy serio, tan serio y tan grave como el matrimonio mismo. Pero este no es el matrimonio, es el desposorio. Y entonces allí viene ese compromiso en que ella se guardará para él y él entonces ahora irá a preparar todo lo necesario para llegar hasta el casamiento. Bueno, un asunto más en el desposorio. Mucho de lo que él daba como regalo tenía como propósito el embellecimiento de esta chica, las alhajas, los adornos, las telas, para que fuera preparando el vestuario, su vestido de novia, su atavío, que era sumamente delicado, sumamente importante, y es el que debe tener totalmente preparado para cuando se dé después la ceremonia ya nupcial. Entonces, por ahora, todos esos regalos, los presentes, la dote, y queda claro que ella fue, escúchame esto, desposada. Ya está separada para él, pero no van a vivir juntos. Un elemento muy importante en esta ceremonia es que era común que el novio trajese dentro de su bolsa una copa de plata, y a través de ese tomar ese vino en esa copa especial que él llevó para eso, se considera ahora sí hecho un pacto. Esa copa es un pacto en el que ya ahorita hay un vínculo tan importante y tan delicado como el matrimonio mismo, sumamente delicado, ya no, el uno no puede fallarle al otro, van a hacer los preparativos desde el desposorio hasta el casamiento, pero en ese momento ya se pertenecen el uno al otro. Yo sé que te recuerda esto, esta copa, dijo Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces Jesús recordándonos que ha hecho un pacto, que se va a preparar el lugar, pero que ha hecho un pacto con nosotros. ¿Y dónde dice eso? Dice en las promesas que él entregaba escritas de su puño y letra. Él debía entregar una especie de carta de promesas que le dejaba a ella, explicándole a qué se comprometía, qué le prometía, que le daría, qué tipo de vida va a construir para ella. Entonces es la equivalencia de lo que Cristo hace con nosotros, es ese pacto y también su palabra. Y su palabra nos muestra todo lo que Él nos ama, pero también nos guía para saber qué espera Él de nosotros. Eso ocurría ahí. Y ahora sí ocurre pues lo que le decía. Entonces ahora el novio tiene que irse, generalmente en los terrenos del papá, de lo que se llama la casa de mi padre, en la finca o haciendo del papá o de los terrenos que la familia tuviese, a construir esa nueva ala. Y la familia iba extendiéndose casi de cubículo en cubículo, de espacio en espacio. Entonces aquí empezaron los papás, los primeros hijos, los nietos, y termina siendo esas pequeñas poblaciones, esas pequeñas ciudades que eran prácticamente la extensión de una familia a través de sus generaciones. Él se va entonces allá. Generalmente ese tiempo de preparación allá en los terrenos de la familia, pues era un tiempo de construcción y de preparar la casa, preparar ese lugar donde la iría a llevar a vivir. Era de aproximadamente un año, pero no era un año exacto. Parte, digamos, del ritual era el hecho de no saber cuándo precisamente y exactamente regresaría el novio para llevarla a su casa, ¿entiende? Primero, la desposa, le quita la posada, de alguna manera, la desvincula de donde hasta ahora ha sido parte, desposarla. Ella está ahí, sigue como una persona casi extraña, y en lo posible está, en cuanto a gastos y mantenimiento, está ya de cuenta de su prometido. Él, en lo posible, debe cubrir esos gastos que ella ya es una persona ajena viviendo en esa casa. Y la desvincula de su familia hasta que la lleva a vivir en la casa que él preparó, que es lo que se llama el casamiento. Ah, mira qué interesante. La desposa, y como la dejó sin posada ahora, entonces él le ofrece su casa, la que preparó para ella, y la ceremonia de ir a vivir a esa casa es lo que sí se conoce como casamiento o el matrimonio que llamamos hoy día. En ese lapso, que era más o menos de un año, es cuando narra la Escritura que cuando el Señor Jesús nació, dice que estando desposada María, ¿cierto? Dice, pero con José, dice, antes que se juntasen, se halló en ella que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, mira eso, estaba desposada antes que se juntasen, y cualquier persona se confunde con esas expresiones, pero tú ya no te confundes, tú la tienes clara. Ya estaba desposada, ya estaba de cuenta de él, pero aún no se habían ido a vivir juntos. Y era un tiempo delicado en el que está todo el mundo muy atento, especialmente el amigo, el mejor amigo del esposo
o del novio en ese caso, el mejor amigo era una especie de garante y estaba cuidando totalmente que ella no tratara a otros muchachos, que se comportara debidamente, cuidando celosamente la prometida de su mejor amigo. Por eso es el padrino de matrimonio, para decirlo de alguna manera, era quien vigilaba que todo estuviera en el orden correcto. Y después de que este muchacho entonces fue y construyó y preparó allá, en la casa de su padre, que muchas moradas hay, y fue a preparar lugar, entonces era el padre de familia quien determinaba si el muchacho ya podía ir. Aunque él había terminado, no podía porque son los terrenos del papá, es la casa que el papá le va a heredar a él, pero el papá dice, ¿cuándo? Todavía no, hasta que hagas tal cosa conmigo, hasta que me ayudes a terminar tal cosa, yo me encargo de avisar. Y de alguna manera, aunque ya el novio sabía que cuando había terminado de construir la casa, en cualquier momento podía ir, le hacía saber a la novia que en cualquier momento podía venir. El día y la hora nadie la sabe, sino el padre solamente. El día y la hora nadie lo sabía. El padre en su momento preciso decía, ya, se lo tomaba con calma el papá, ya puede ir. Y entonces el muchacho, no se lo tomaba con mucha calma. Él sí iba desesperadamente, ahora sí, a encontrarse con la que amó para llevarla a la casa que preparó para la ceremonia que sería entonces el casamiento o el irse para su casa. Ella se haría acompañar de por lo menos 10 de sus mejores amigas que cumplirían la función de iluminar el camino en esas oscuras calles allá del Medio Oriente, y él se iría a acompañar también de su grupo de amigos para ir hasta la casa de la novia. Cuando él iba en esa especie de desfile desde la casa que preparó hasta la casa de la novia, quienes avisaban, quienes daban el chisme, pues las amigas de la novia. ¡Ay, viene el novio! ¡Mire qué viene! Que no... Y empezaba toda esa parafernalia y toda esa festividad. Y el trabajo de ellas era mostrar el camino por donde los novios irían y toda la procesión iría desde la casa de la novia hasta la casa del padre del novio, que ahora sería ese departamento, esa porción, la casa del novio y la casa de ellos. Pasaron de estar desposados, o sea, sin posada, al casamiento, a tener lugar donde ahora formar su hogar. Ya eso nos ayuda a entender muchas explicaciones y muchas narraciones de las Sagradas Escrituras. Entonces ellos procedían a ese desfile. Ese desfile era un desfile hermoso, era todo lo que hoy reemplazamos con el recorrido nupcial. Se iban tranquilamente, adelante las encargadas, las mejores amigas. Generalmente eran 10 porque ese término significa legalidad. Entonces era como, para que eso fuera como civilmente válido, socialmente reconocido, había muchos testigos y aparte de eso, las 10 que alumbraban el camino. De ahí viene la parábola de Mateo 25, de las vírgenes sensatas y las insensatas. Ellas no se iban a casar, ellas son las acompañantes de la novia, y la novia parece tener ese doble carácter también. Tiene una parte sensata que está listo y una parte insensata que la puede tomar por sorpresa, como veremos más adelante. Van desfilando, hay música, hay lámparas de aceite que se ponen sobre un palo para alumbrar el camino, hay cantos. Las personas que no fueron hasta la casa de la novia, cuando pasen cerca de su casa, se pueden sumar a ese desfile con mucha alegría, lanzan algo así como maíz y granos como para desearle fortuna, otros lanzan monedas o cosas así como para implicar que desean para ellos toda esa bendición hasta ese recorrido, y llegan allá a la casa del novio, donde van a realizar una festividad que dura aproximadamente 7 días, aunque el concepto de casamiento implica todo ese primer mes. Y el primer año, por la ley, no le era permitido a este hombre ir a guerras o prestar sus actividades militares, porque le dejaban ese primer año para que complaciera a la que tomó por mujer. El propósito generalmente más bien era un propósito demográfico, que dejara embarazada a la señora y que por lo menos si a él llegaba a morir en la guerra dejara uno que lo reemplazara, porque la preocupación de ese tiempo era contraria a la de ahora, que haya gente, ¿no? No como ahora, que el problema es que hay mucha gente. Entonces ya sabemos varias cosas de ese concepto cultural. Al final de las bodas, el momento, digamos, cumbre de esa fiesta, todo lo que había preparado al final de los 7 días de la celebración era el novio presentándose vestido casi como un rey, si era posible, si la economía lo permitía, o si no, con cosas prestadas. Y presentaba ahora sí a su familia y a la sociedad, al pueblo completo, le presentaba su hermosa esposa. Era el momento cumbre en el que la mostraba lo más hermosa posible, y la gloria del varón era su esposa.
La esposa es la gloria del varón, el orgullo máximo de él. Escucha eso, el orgullo máximo del varón no es su casa, su empresa, su finca, sus motos, su carro. El máximo orgullo del varón, del verdadero varón, es su esposa. Y la mostraba, y esa era una presentación maravillosa, que es la que describe ahí Apocalipsis en el capítulo 21. Con esto prácticamente termina casi la Sagrada Escritura y cuenta en el versículo 9 al 11, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Había en ese momento maravilloso en que es presentada esa novia, esa desposada, para ahora casarse con su hasta ahora prometido o su esposo, pero ahora, a partir de ahora, estarán unidos en matrimonio, será su marido. Y entonces, a partir de ese momento, la parte cumbre es esa presentación gloriosa de esa novia hermosa. Es la alegría máxima de ese novio, mostrarle ante la sociedad, mostrarle ante todos, que esa chica que inclusive muchos consideraron muy común y corriente, esa chica que conoció él en un pueblo, esa chica que conoció ahí como muy bella, muy normal, muy trabajadora, ahora, gracias a su riqueza y a su capacidad, entonces él la ha embellecido y la ha hecho mucho más hermosa, sin mancha, sin arruga, perfecta. La ha hecho perfecta y la presenta ahora ante la sociedad. Esa es toda su gloria y su orgullo. Ahí entonces se ha completado ese proceso hermoso y maravilloso a partir de esa doncella que fue encontrada por allá en un pueblo. Una doncella en la que él fijó sus ojos, en la que él entregó, a la que él le entregó su corazón y se enamoró de ella. Este periodo, el periodo entre el desposorio y el casamiento, o sea, el periodo entre que la novia o la esposa está preparándose y alistando todo hasta que se va a vivir a la casa que el amado preparó, ese periodo de espera es el periodo en el cual estamos viviendo actualmente nosotros, la Iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Nosotros estamos viviendo esa etapa en la que ya fuimos desposados. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, ya no pertenecemos. Jesús claramente dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor dice, no los pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No pertenecemos a este entorno, tenemos un dueño ya. Estamos entregados en promesa a alguien que cumplirá su promesa de venir por nosotros. Estamos en esa transición a ser llevados a la casa donde estaremos morando. Y allí vale la pena preguntar, pues, ¿qué clase de novia somos nosotros? Tenemos un novio maravilloso que definitivamente nos ama, que ha mostrado su inmenso amor por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos cuenta que Él es el novio perfecto. Dice la Escritura en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Te estoy tomando para que seas ahora mi esposa y seas de mi familia. Y entonces tú puedes pedir al Padre igual como yo le pido. Eso nos muestra Juan 15:16, que Él se enamoró de nosotros. No fuimos ni siquiera nosotros, Él puso su mirada en nosotros, Él nos eligió y pagó el precio por nosotros. 1 Corintios 6:20 y en el capítulo 7 dice que fuimos comprados por precio de sangre. Luego no nos pertenecemos y no podemos vivir en esclavitud porque tenemos a alguien que ya pagó la dote por nosotros, la más cara que se ha pagado en la historia del universo mismo, se pagó con la vida más preciosa, la vida del Hijo de Dios, se pagó como dote por cada uno de nosotros. Además de eso nos envió su Espíritu. 1 Corintios 12 nos cuenta todos esos dones que fueron enviados para embellecernos, para que pasemos de ser esa iglesia llena de mundanos, carnales, pecadores, y por la obra del Espíritu Santo y por sus dones vayamos siendo embellecidos y preparados para encontrarnos con Él. Nos dejó también su promesa. Recuerda que la promesa implicaba todo su amor y todas sus instrucciones. Efesios capítulo 5, verso 26 dice que el Señor perfeccionó y purificó la iglesia para presentársela a sí mismo y lo hizo por el lavamiento mediante la palabra. La palabra nos la dejó para darnos las instrucciones de estar preparados. Y por último dice Juan 14, versículos 2 y 3,
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¡Ay! Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice que, y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué es? Sino que también vendré y os llevaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la promesa a esta desposada iglesia que ya no pertenece a este mundo, y el Señor se fue a preparar el lugar y luego vendrá también por nosotros y nos llevará. ¿Cuándo? Cuando el Padre diga, porque nadie sabe el día y la hora, solamente el Padre en su potestad, ni siquiera el Hijo. Él sabe más o menos cuándo tiene lista la casa, pero el Padre le dirá cuando sea el momento, y más vale que entonces la novia esté preparada. Y vale la pena preguntarnos hoy, y es lo que yo quisiera cuestionar, por un momento, ya finalizando, de toda esta cultura que hemos aprendido de la Escritura, toda esa cultura hebrea, miremos nosotros en nuestra condición de desposados o de desposada iglesia, a punto de ser casada ya, ir a nuestra casa. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué se espera entonces de esta doncella? Que primero que todo, que se guarde para Él. Santidad, que se guarde para Él. Recuerda, la gran queja a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es precisamente esa condición de pecaminosa y de contaminada que tiene. Recuerda que el amigo del esposo, que en este caso es el Espíritu Santo, el amigo del esposo, está vigilante y celoso. El Espíritu nos anhela celosamente. Él está vigilando y aportando para nuestra santidad. ¿Qué debe hacer cada cristiano en este momento? Debe preocuparse por crecer en santidad. Es la prioridad. Debe perfeccionarse a través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de las instrucciones que nos dejaron, que el Señor nos dejó en su amor por nosotros. Debemos perfeccionarnos, corregirnos, debemos ser formados en el carácter que corresponde a la esposa de Cristo. Debemos completarnos. A ver, piensa que la novia le falta un dientecito, pues ahí tiene ese año para que se mande a poner el dientecito, una uña mala, pues ahí tiene el año para que se la arregle, aquí el pelo, tiene que completarse. La iglesia debe estar enfocada en la santidad, en el crecimiento del carácter de Cristo y en completarse. ¿No será que el diente que a la iglesia le hace falta es ese pariente suyo, ese vecino suyo que aún no ha venido a la salvación y estamos incompletos sin Él? Es el momento de evangelizar, de alcanzar a otros, no solo por amor a otros, por amor a nosotros mismos, por amor a que el número se complete para que podamos ir a nuestra casa. Pero lo más importante de todo, créame, lo más importante de todo es anhelar su regreso. Por eso empezamos leyendo Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Lo más importante es estar atentos, escúchame, y anhelantes de su regreso. Y es al punto que yo quería quedar solamente o llegar solamente. Fíjate, piensa en una novia que no me parece a mí una actitud muy digna, pero piensa en una novia que no está anhelando el regreso de su amado. Está disfrutando de la dote que dejó, está disfrutando de que está de cuenta de él y le manda regalitos y de los dones y de las joyas. Pero cuando él la llama, imagínate esta situación, y le llama y le dice, mi amor, ¿cómo estás? Te quiero mucho, te mandé otros regalos, te mandé otros recursos para lo que haga falta, para que no pase ninguna necesidad, he cubierto todo lo que necesitas, ¿cómo estás? Cuéntame. Y la novia le diga, pues estoy muy bien. Y entonces él, no te preocupes que ya casi voy, y ella le diga algo así como esto, piensa. No, pues mi amor, no se apure, tranquilo, haga las cosas con calma. Además, dedíquele tiempo a su papá. Usted está ahí con su papá, usted está bien. Por mí no me preocupe que yo estoy bien aquí con mi familia, yo estoy muy bien aquí en mi barrio, estoy muy bien con mis amigos y mis amigas, estoy con las 10 vírgenes y sus novios y estamos preparando muchas cosas, estamos pasándola muy bien, tranquilo, no se apure, tómese el tiempo que quiera, que yo afán no tengo. Imagínate esto al corazón del novio, al corazón del enamorado, desesperado por ir por ella y que ella no muestre interés en encontrarse con él. Indudablemente debe ser algo que rompe el corazón de cualquier persona. Una novia acostumbrada a estar sin él. Una novia que incluso cuando él llama, aprovecha y le dice, no mi amor, no, pues todavía no venga por mí, tranquilo, no hay afán, no se preocupe por mí. ¿Sabes qué? Sí, mándeme para un vestidito, pero sí mándeme para unos zapatos. Pero mándeme una joyita. Ay, mi hermano está enfermo, mande para la medicina, mi papá tiene un problema. Y todas las conversaciones están llenas simplemente de peticiones para cosas de ella allá donde está viviendo y ni siquiera para preocuparse por ir pronto a estar con él.
Esto me parece a mí grave, pero tristemente se parece mucho a la relación que tenemos nosotros con Cristo Jesús. Él está preparando lugar para nosotros y nosotros estamos aquí muy acostumbrados al mundo, usando su amor que tiene por nosotros y su generosidad para que nos resuelva las cosas de este lado, que ya no es nuestra posada, ya sí hemos sido desposados, diciéndole, envíame para esta cosa, envíame para esta otra cosa, Señor, ayúdame, sana a mi hijo, sana a mi hermano, cuídanos de esto, ayúdanos, provéeme para tal cosa y acomódeme aquí, mándeme más bien los muebles que usted tiene preparados allá para la casa, ¿por qué no me los manda para acá, para la casa de mi papá y me quedo aquí en mi cuarto y amueblo todo y me sigue mandando esa ayudita que me está mandando todos los meses y me manda las joyas y me manda más ropa y quédese usted allá con su papá construyendo, no se apure? Qué triste sería. Es una situación muy lamentable. Yo tendría tristeza de una relación así, una relación que se ve abusiva, que se ve no correspondida. Hay mucho amor de aquí para allá, de allá para acá parece haber solamente un interés no ni siquiera para dejar esa casa de la cual ya fue desposada e irse a vivir ahora al casamiento con la persona que dice amar. Mira cómo lo dice la Escritura en 1 Corintios 15 y 19, un texto que he estado usando mucho últimamente y que voy a seguir usando hasta que nos quede grabado y ajuste nuestra actitud, cambie nuestra manera de actuar y de pensar y de ver la vida. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Lo leo en la TLA, que su versión es muy fácil de entender. Si tu esperanza es que el amor de Cristo te provea todo lo que necesitas para quedarte viviendo en esa tierra de la cual el Señor te quiere sacar. Si nuestra esperanza es que aprovechamos su amor y su generosidad para que nos mejore las condiciones aquí, da lástima esa relación, da lástima ese corazón, da lástima ese sentimiento, porque no es el sentimiento correcto, que dice lo que debe decir. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis dice que el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús, y que todo el que oiga diga, ven, Señor Jesús. Yo quiero decirte algo, con esto cerramos y oramos, pero quiero decirte algo muy, muy fuerte. Quiero decirte que si en tu corazón no está el anhelo por el regreso del Señor Jesucristo, no eres esposa de Cristo, no eres iglesia, y no tienes el Espíritu Santo. Suena redundante, porque si tienes el Espíritu Santo, pues eres iglesia, pero si en tu corazón no hay un clamor que diga, ven, Señor Jesús, no tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, ¿qué es lo que dice? Ven, Señor Jesús. Y si tienes el Espíritu Santo, eres esposa. ¿Y la esposa qué es lo que dice? Ven, Señor Jesús. Yo quiero invitarte incluso a que te revises en este instante, a que mires tu propia condición y te examines hacia adentro de ti. Y si no escuchas que tu corazón esté diciendo con cada palpitar, esté anhelando el regreso del Señor, estás anhelando los beneficios que Él te envía para vivir cómodamente ahí, en esa casa que ni siquiera ya es la tuya. Una iglesia verdadera no es la iglesia que está enfocada en tomar los beneficios de ese enamorado precioso para aplicarlos al mejoramiento de mi condición de vida aquí de donde ya he sido desposado. Pero aquí hay un indicador claro, porque si la persona tiene el Espíritu Santo, entonces es parte de la iglesia. Y una persona tendrá el Espíritu Santo cuando su corazón dice, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Te invito a que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, vengo ante tu presencia humildemente, pidiéndote perdón por todos nuestros errores, pidiéndote perdón por nuestras actitudes ofensivas. Sinceramente, a veces somos ese tipo de prometida o de novia que haría bien el novio en deshacerse. Nos parecemos a la iglesia de la Odisea. Estamos desnudos, no hemos preparado nuestro vestido de novia sin mancha ni arruga, no nos hemos preocupado por la santidad. Decimos ser ricos, pero no tenemos, somos desventurados, pobres, ciegos y desnudos, inmorales, alejados de ti, interesados solamente en no pasar necesidad, de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice la iglesia de la Odisea. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia verdadera dice, no importa todo lo que tenga, no importa cuánto me he enriquecido, hay una necesidad que nada la puede satisfacer y es mi necesidad de mi amado esposo conmigo. Y por eso digo, ven, Señor Jesús. Padre, que por tu Espíritu seamos una iglesia que cultiva ese sentir correcto
Porque cuando entendamos cómo son las cosas, no solamente disfrutaremos del más acá y de la generosidad tuya para este tiempo de transición, sino anhelaremos el estado eterno de la magnífica generosidad manifiesta en la eternidad a tu lado, Señor. En el nombre de Jesús, que cada persona que tenga el Espíritu Santo ardiendo en su corazón pueda saberlo, porque su corazón grita: ven, Señor Jesús. En el santo nombre de mi amado esposo, hago esta oración y te bendigo, Padre. Amén y amén. El Espíritu Santo y la verdadera esposa siempre dirá: ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.